un inicio, Tamurinchu creó el mundo con todos sus árboles y animales. De un árbol de savia roja creó a Tancha, el primer hombre. Sakurare, el pájaro carpintero, observó cómo Atancha conoció el mundo y aprendió a vivir en él. Atancha era el dueño del mundo, pero vivía solo. Todos los días, Atancha obtenía la comida y la llevaba a su casa. Al llegar, no tenía nadie con quien compartir lo que había conseguido. Sakurare vio que Atancha siempre estaba solo y se preguntó cómo podía hacer. Pensando, Sakurare se dio cuenta de que podía ayudar a Atancha, así que se le acercó y le dijo: «Ven conmigo, yo sé cómo conseguir a alguien que te acompañe». Sakurare empezó a buscar el árbol del cual había visto nacer a Atancha, pero no recordaba bien y tuvo que probar varias veces. Mientras tanto, Atancha se impacientaba y hasta le reclamó a Sakurare, quien le contestó: «No te conviene enojarte conmigo, porque si lo haces, perderás la oportunidad de tener compañía». En ese momento, Sakurare recordó cuál era el árbol. Entonces lo golpeó y se escuchó: «¡Ay, ay! ¡Encontré el árbol!», dijo Sakurare, y para asegurarse le dio otro picotazo más. «¡Ay, ay, ay!», dijo el árbol nuevamente. En ese momento, Atancha se dio cuenta de lo que Sakurare quería decir, así que se apresuró a cortar un pedazo del tronco y se lo llevó a la casa. Atancha estaba feliz de tener el tronco consigo. Era una presencia especial, pero él no sabía realmente lo que había traído del bosque. Al amanecer, Atancha despertó, listo para empezar a trabajar, pero se dio cuenta que todo estaba diferente. Sin saber qué había pasado, se preparó para salir a cazar. En ese momento, notó que el tronco no estaba donde lo había dejado la noche anterior. Cuando Atancha volvió de cazar, escuchó un ruido en la casa, así que se acercó con cuidado para ver lo que pasaba dentro. Entonces vio una bella mujer que arreglaba todo. Atancha quiso tener hijos con ella, pero no sabía cómo hacer que fuera su compañera. Atancha pidió ayuda a Sakurare y éste le respondió: «Tú te enojaste conmigo, no confiaste en mí, ahora arréglatelas como puedas. Solo te diré que ella se llama Maneracha, que significa compañera del hombre». En ese momento Atancha tuvo una idea. Mientras la mujer seguía con sus tareas, se fue acercando silenciosamente a ella y la sujetó fuerte por la cintura. Pero la mujer se empezó a convertir nuevamente en tronco. Atancha se quedó desconcertado y no supo qué fue lo que pasó. Entonces se acercó con cuidado y la acarició lentamente. Atancha supo entonces qué hacer. Cuando ella rompió a reír, pudo hablar y moverse. Desde ese día, la mujer se convirtió en su compañera y Atancha tuvo con ella muchos hijos. Luego estos hijos se casaron y de ellos nacieron otros hijos. Así se ha ido poblando la tierra hasta nuestros días. Atancha es el nombre que los Yukpa dan a sus antepasados, los que vivieron antes de que el pueblo entrara en contacto con el mundo criollo. Cuando sus tradiciones estaban intactas, vivían con mayor felicidad, en armonía con la naturaleza.